¿Ustedes habían escuchado a alguien experto en vulnerabilidad y cuestiones de desastre o algo así, como una especialidad en eso, como que es rara? Aquí tenemos a Maylin Cabral. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encantó, ella tiene una tesis, ella hizo una tesis en el... Hice una tesis en lo que es sequía y vulnerabilidad aquí en la República Dominicana. Me concentré en sequía porque la última vez que regresé al país estábamos pasando por una sequía que era en el 2015 y no se estaba hablando como se debió. Y cuando hice mi tesis para mi maestría decidí en concentrarme porque me especializo en lo que es vulnerabilidad en el aspecto de sequía y la concientización, etc. ¿Dónde fue que hiciste la maestría? En University College London, en Londres. Perfecto. Ella replicó un poco parte de su tesis en un evento que hicimos el 27 de junio en el OPECO sobre consumo responsable y sustentable. Y entonces ella fue y expuso. Yo me impresioné muchísimo por una palabra, por un concepto expresado por ella. La naturaleza no produce desastre. Producimos nosotros los desastres. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades, hay una relación lo que son vulnerabilidades y capacidades. Cada sociedad tiene aspectos vulnerables. Eso es falta de educación, lo socioeconómico, la economía, área geográfica, por ejemplo, somos una isla en el Caribe. Sí. Entonces hay muchos factores de vulnerabilidad. Los desastres están creados dado por la falta de concientización, la falta de prepararse para cualquier evento natural. Nosotros ya sabemos que somos propensos a lo que es el huracán, a lo que son sequías, terremotos, pero si no nosotros no nos preparamos para eventos como esos, entonces estamos creando los desastres por marginalización de las sociedades, por ejemplo, aquellos que, o sea, en el pueblo o en los campos no tienen esa conexión con la ciudad, o la falta de educación, lo que había dicho anteriormente, y eso son lo que crea el desastre. O un sistema efectivo o un sistema de comunicación efectivo, podría ser. Eso puede crear las capacidades. Por ejemplo, hay una relación, bueno, aquí en República Dominicana desafortunadamente y muchos otros países, hay una desconexión en lo que es el gobierno y las comunidades. Las comunidades son altamente resilientes. ¿Por qué? Porque pasan por estos eventos naturales frecuentemente y ya saben qué hacer, pero el gobierno también tiene unas políticas que no están comunicando con las comunidades. Entonces hay una falta de comunicación entre los dos que para ser resiliente en una sociedad no hay esa capacidad para comunicación o de conexión. Ya. Y eso crea los desastres. Por ejemplo, pero alguien del gobierno o del COE te dice, no, pero estamos el COE, estamos aquí alertando, o sea, te estás desmintiendo. En realidad están haciendo mucho, pero también hay otras. Yo hice en parte de mi tesis, un gran aspecto fue también lo que es la confianza de las comunidades con el gobierno. Uno se puede comunicar todo lo que quiera, el gobierno se puede comunicar y tiene todas estas políticas y pueden implementar, pero si la sociedad no confía en el gobierno, no van a hacer lo que están diciendo en hacer. Entonces eso crea la falta de comunicación, nuevamente. O sea, hace que no sea efectiva la comunicación. No sea efectiva. Porque la comunicación efectiva es cuando se reproduce y cuando la gente la asume. Exactamente. Y es capaz de lo que yo aprendí, decírtelo al otro, mire tú así. Exactamente. Sí, porque el gobierno ha hecho muchísimo. Hemos crecido, hemos desarrollado en una manera fenomenal, hemos progresado. Pero todavía tenemos que crear esa confianza entre el gobierno y las comunidades para crear una conexión y una fluidez en términos de resiliencia. Hay una cuestión importante a propósito de eso. Yo siempre he dicho que la confianza es algo que da mucho trabajo crearla y se rompe fácil. Sí. Tú dices toda la vida las verdades y dice una mentira, entonces te evalúan por la mentirita que dijiste y no por las verdades de la 99% de verdad. Entonces, yo decía el otro día que para ser creíble hay que hacer cosas increíbles, como decir la verdad siempre. Sí. Porque un día tú mientes y ese día te van a juzgar por la mentira que dijiste. Sí, y eso es lo que le pasa a los gobiernos. La gente no cree en los gobiernos. Sí, porque no pasa solamente aquí en República Dominicana. Mira,
mundial. Yo estuve en Proconsumidor y una de las cosas que yo decía cuando surge la ley, tenemos que crear una institución que sea creíble, que sea confiable, que la gente crea en ella. Y yo hice todo un esfuerzo por eso. Y hubo una gente del Consejo que dijo, por más esfuerzo que tú hagas, no te porque en el gobierno no creen. Sin embargo, en el tiempo que yo estuve ahí, yo siento que fuimos creíbles. Es más, fue medido. Fue medido hasta por la gente de la Penanchón. Bernardo Vega lo midió y el 74% de los dominicanos creía en Proconsumidor. Bueno. Él lo midió de gratis. Él hizo una encuesta y lo midió y salió de las instituciones creíbles. O sea que un poco lo logramos. Entonces hay cosas, vuelvo y repito, si ustedes le dicen la verdad siempre, verificable y que la gente, tú puedes generar credibilidad. Exacto. La gente no cree en los gobiernos y no en ninguno. Sí, es... Porque la gente se siente que los políticos siempre lo han engañado. Y hay otro aspecto de desastres. Desastres son decisiones políticas. Punto. O sea, la decisión de crear infraestructura que son resilientes a terremoto, que son resilientes a huracán. La política para crear márgenes o limitaciones de dónde uno debería estar cultivando. Eso es una decisión política. Por ejemplo, la cultivación de aguacate en zonas altamente... que ese es otro tema. Bueno, tú estuviste ahí y viste lo que dijo el productor sí. De Baní, lo que ha pasado, cómo desviaron el río para sembrar aguacate. Entonces, eso es una decisión política, porque ya creamos, haciendo esa desviación, la naturaleza retoma lo que es suyo, siempre. Esos humedales que han sido secados para construir vivienda son zonas vulnerables. En el documental de Al Gore, sobre la ciudad de Miami, que está casi hecha sobre la base de secar lagunas, eso es una de las primeras víctimas del cambio climático, según el documental que él hizo, porque cuando suba el agua, la marea, por el deshielo de los glaciares, va a subir y se va a tapar todo. Y siendo islas, por ejemplo, nosotros, o sea, hay islas en el Pacífico que ya no existen. Hay gente que tuvieron que ser, se dicen los refugiados climáticos, porque tuvieron que irse de su país, de su nación, dado por eventos climáticos. Sí. Y nosotros siendo del Caribe, siendo una isla, ¿verdad? O siendo parte de una isla, somos, o sea, propensos a de que no pase igual. Melín, se está anunciando Dorian. Ajá. Es una tormenta, es un ciclón. Sí. Yo aprendí contigo que la naturaleza siempre se ha manifestado. Sí. Que el hombre quiere controlar la naturaleza, va en contra de ella y entonces produce el desastre. Pero el fenómeno, ella dice, yo interpreté así, que los fenómenos de la naturaleza no son desastres, son fenómenos que se producen porque la naturaleza está ahí siempre. Siempre. Entonces, ahora la gente se asusta, ay, que viene el huracán. Tenemos sequía, se secó el Salto Limón, eso es patético. Para mí eso es casi como lo que está pasando en la Amazonas. Eso, o sea, que se haya secado el Salto del Limón, eso para mí es una catástrofe, que le hemos creado nosotros porque se dice que se secó porque realmente deforestaron toda el área que le daba sustento al Salto. Entonces, ahora que viene Dorian, que viene como ciclón, que no se sabe, que es un desastre, es un fenómeno. ¿Cómo tú lo ves? Evalúalo porque eso es lo que tenemos más cerca en lo inmediato. Bueno, piénselo de esta manera. Huracán María, ¿por qué se hizo un desastre? Que cuando piensa en Huracán María, ¿qué usted piensa? Puerto Rico desapareció. Puerto Rico fue impactado y todavía hoy en día se están recuperando. Eso fue un desastre. Ahora, Dorian ha hecho impactos, pero no ha visto nada en las noticias que derrumbó todo, o sea, bueno, todas las Antillas, ajá. Entonces, no es un desastre, es un fenómeno natural. Ahora, si las personas no están preparadas, si hay muertes y si hay pérdidas económicas, ahí es donde es un desastre. Esa es la definición exacta para un desastre. Si hay pérdida económica y pérdida humana. Yo lo considero fundamentalmente pérdidas humanas. Sí, porque todo, tú decías, porque economía. Tú decías, y ya casi la gente lo sabe, que las aguas pagan sus daños. Las aguas pagan su daño. Lo que no paga su daño, como en tu tesis, es la sequía. O sea, si viene
yo pienso que ojalá el fenómeno Dorian traiga agua, porque si no viene agua de aquí a noviembre, en febrero y marzo vamos a estar viéndonos de la sed. Pero también hay, bueno, sí, pero hay otro aspecto que si hay sequía por mucho tiempo, eso significa que el suelo se ha desnutrido, ¿verdad? Del agua y de muchas otras nutriciones. Pero si hay mucha agua, eso crea inundaciones. Y una de las causas mayores O sea, la sequía genera inundaciones. Bueno, si hay mucha agua, eso crea más inundación. Bueno, porque no se puede tomar todo o sea, el suelo no puede tomar toda esa agua al mismo tiempo, se tiene que regenerar otra vez. Y, por ejemplo, el huracán, uno de los síntomas o los efectos o impactos más grandes de los huracanes no solamente son los vientos, sino son las inundaciones. Porque cuando hay mucha agua, hay gente que se ahoga o los cultivos sí. Ahí sí hay desastre económico. Exactamente. Entonces, cada evento natural tiene sus impactos. La sequía es uno de los... Yo me enfoqué en la sequía porque uno no se da cuenta cuando uno está dentro y uno no se da cuenta cuando se termina. Y los efectos son, o sea, duran mucho más tiempo que los efectos de un huracán, dependiendo de cuáles fueron los impactos del huracán. Y no es un evento que hay experiencia directa. Por ejemplo, yo aquí en la ciudad no veo la sequía y por lo tanto yo creo que no hay sequía, si no me lo dicen. El huracán, yo veo que hay mucha lluvia y yo tengo un par de días que me han dicho que hay un huracán que viene. Entonces hay una falta de comunicación, hay una falta de experiencia, no lo veo, pero la sequía sí. Es por eso que la sequía es altamente riesgoso. Porque si las personas no lo saben, el consumo de agua todavía se queda al mismo nivel como si hay suficiente agua que si supieran que había sequía. O sea, siempre necesitamos consumir agua. Sí. Lo que estamos en la ciudad, que nos llega, Sí, Lo que más se dan cuenta son la gente del campo que van al río a buscar el agua. Sí. Pero quien la tiene por tubería no lo siente, no siente la sequía. Exactamente. Y especialmente aquí en la ciudad, porque ¿qué pasa? Porque aquí están todos los negocios, aquí está el gobierno, aquí está todo el mundo que tiene la economía, llevando la economía. Obviamente nos priorizan a nosotros y todo el agua va hacia nosotros. Entonces nosotros, nos apagaron el agua por 1 hora, ok, está bien. Pero las personas que de verdad tienen el impacto son aquellos que trabajan con el cultivo, que viven por el río, que no tienen esa conexión con la ciudad directamente y tienen la experiencia completamente directa con la sequía, en lo que para mí, si yo no salgo de la ciudad, ¿verdad? Tú no te enteras. Yo no me entero. Al contrario, dice, ay, qué día más soleado, hace calor, voy para la exactamente, playa. qué bueno que no está tan húmedo. Sí, pero los campesinos se le dañan los plátanos, se le daña la yuca, la batata. Y la única forma que nosotros nos damos cuenta es que, ay, qué extraño, subió el precio del plátano. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde uno tiene que entender. El plátano está entre 18 y 20 pesos ahora en verano, que nunca debió ser, porque el plátano... En la sequía hay plátano. Exacto. Entonces no hay plátano, lo que quiere decir que la sequía que arrastramos hasta hoy ha afectado la producción de plátano. Exactamente. Y lo que pasa, y eso después crea lo que son emergencia y crisis. ¿Por qué? Comienza a subir el precio y creamos una gran vulnerabilidad porque las personas, por ejemplo, lo que estaba pasando con los tanques de agua, subieron los precios y había comunidades que no tenían agua. Y eso incrementa epidemias, eso incrementa deshidratación, eso incrementa muchos otros factores que son vulnerables. Y eso crea el desastre. El desastre, por ejemplo, con el dengue. Exactamente. O sea, el mosquito se ha reproducido por las aguas estancadas que tiene la gente en su casa necesitamos agua. Exactamente. El agua, la vida es imposible sin agua. Exacto. Entonces, tú decías en la exposición, yo recuerdo que tú decías que el huracán pasa rápido. O sea, yo he vivido 2 huracanes. Yo viví, cuando vino el George, yo estaba aquí en este programa, aquí sentada. Y estaba el de la Defensa Civil diciendo, no, eso no llega. Y cuando yo salgo ahí, están todas las ramas del Centro Olímpico cayéndose. Fui a llevar a doña Argentina, que estaba con nosotros, pasamos por la Roberto Pastoriza y vimos un letrero que se lo llevé yo, pero ya el huracán está aquí. Eso fue cuando el George. Y cuando el David, yo estaba recién parida de mí.
Wow. Y yo vivía en una casa segura, pero en el entorno había mucha casa insegura. Y yo vi techo enterito, enterito, enterito que salieron volando y se desintegraban en el aire. Y había, frente a mi casa, había como una enramadita, con una mata, con sillita. Y la gente agarró la sillita, la puso en cadena con la mata, y la mata se la llevó con todo. Yo vi eso, yo lo vi, porque David fue categoría 5. Sí. Yo viví el David y viví todo eso. Y yo recuerdo que el David comenzó en la tarde y ya duró como 4 horas. A las 8 de la noche y 9 de la noche se oían ráfagas. Tenebrosa, la ráfaga. Hacían un ruido terrible. Pero eran ráfagas ya cuando se iba. Pero era de día, yo vi todo. Yo vi todo viví el David. Y realmente duro, es fuerte. Me encantó que dijo que usted vivía en una casa segura, pero aquellos en su entorno no. Así. Eso crea una vulnerabilidad, porque nosotros estamos conectados. O sea, somos una sociedad porque tenemos, ahora mismo estoy viviendo lo que son systems thinking, que es pensamientos sistemáticos. Y es que nada es lineal. Todo está conectado de cierta manera, ¿verdad? Y una sociedad, yo no puedo vivir sin usted. Yo no puedo existir sin usted, porque la economía está basada en un trueque, ¿verdad? Usted me da, yo le doy. Entonces, si su entorno está impactado, hay un efecto emocional, hay un efecto social, hay un efecto económico, porque ya no hay esa relación con las personas, y ahí es donde se crea también las vulnerabilidades y el desastre, porque ya no tiene esa estabilidad que antes tenía. Por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha gente que está todavía traumada de 2017. Y cuando uno está traumado, y este es el aspecto psicológico, que la gente no sabe cómo reaccionar, o no pueden responder de una manera que puede crearle la resiliencia o puede prepararle para ese evento natural. Y eso crea el desastre después nuevamente. Por ejemplo, Hurricane Katrina en Nueva Orleans. Hoy en día, después de 11 años, 12 años, aún hoy en día están recuperándose. Y cada vez que hay posibilidad de un huracán, todo el mundo evacúa. O sea, claro. No todo el mundo, o sea, porque ya fue un evento. Sí. Fue terrible. Yo vivía allá por 4 años y yo vi o sea, cómo hoy en día están recuperándose, y no solamente eso, lo psicológico, lo traumático que fue para ellos. Sí. Entonces, la gente, yo vi a alguien que escribió en un Twitter, pero hay damnificados de cuando el ciclón David. Sí. Entonces, damnificado como emocional o como porque se han hecho muchas viviendas en 40 años. El David tiene 40 años. Se han hecho muchísimas viviendas, muchas cosas. Pero el trauma yo lo recuerdo. O sea, mi estado de ánimo fue terrible. Y sin luz, sin agua, sin nada. Yo recién parida, o sea, wow. O sea, una cosa, pero de toda manera la resiliencia, o sea, la capacidad que tú tienes de reponerte. Exactamente. Eso es lo que se llama resiliencia. Y hoy se habla de ciudades resilientes. Sí. Mi enfoque en realidad es resiliencia comunitaria, lo que tiene que ver con vulnerabilidad y capacidades. O sea, cómo podemos ir a una comunidad. Recientemente fui a Asua e hice un entrenamiento para epidemias y me concentré con los niños para hablar sobre el agua, porque el agua es importante. Hablamos sobre sostenibilidad, lo cual es importantísimo, pero tenemos que tomar un paso atrás. Las personas tienen que saber, por ejemplo, tener su propio vaso, tener su propio sorbete, pero hay comunidades que no pueden hacer eso, porque no tienen agua potable, no saben cómo usar el agua. Somos pobres. Sí, o sea, me gusta más, tenemos limitaciones y la pobreza es una. Sí. Porque también está la educación. Sí, lo que sucede es que nosotros hemos tenido un crecimiento económico. Sí, exactamente. Macroeconómico. Pero no hay una validación, para decirlo de alguna palabra, exactamente, entre lo que se dice macroeconómico y entre la realidad de la gente, de la mayoría de la gente. De la mayoría de la gente. El tema de la desigualdad es desastre. Exactamente.
Exactamente. ¿Cómo yo puedo recapacitarme? Yo tengo todos los recursos. Tengo el privilegio de que si viene un huracán, yo puedo decir, ok, así me puedo preparar y puedo preparar mi comunidad, mi edificio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Hay personas que o ni saben que viene un huracán, o alguien le había mencionado, pero ni tienen ni la menor idea cuándo llegaría, ¿verdad? O que otros factores. Meli, me están haciendo señas más que el tráfico de la 27. Vas a tener que volver. Okay. Porque yo creo que tú eres una pieza clave, primero porque eres una muchacha joven con mucha visión, muy aterrizada, y yo creo que tú eres una muchacha clave en la proyección, en la planificación de políticas públicas creíbles y de la conexión entre la super y la base, entre la estructura y la base, o sea, la conexión que haya creíble, porque así podemos generar sinergia entre ambos y hacer una sociedad distinta. Gracias. Gracias por venir. Bueno, doña Gina Martínez te está viendo, porque dijo, la voy a disfrutar. Doña Gina, un beso grande. Y Maylin va a tener que volver aquí porque el tema a mí me fascina, porque ese tema educa. Sí. Educa arriba y abajo. Exacto. Así que estás Gracias. invitada de nuevo. Señores, viene Miguel Rincón, nuestro chef, con el chillo. Ella es pargo, pero el chillo y pargo es lo mismo. Así que lo dejo con ustedes y el martes nos vemos aquí nuevamente. Bye, bye.